Buenas noches. Lectura del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, desde el verso 85. Yayo, Yayo, si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhakta Vrinda. Entre esas ramas, Rupa y Sanata eran los principales. Anupama, Jiva Goswami y otros encabezados por Rayendra eran sus ramas secundarias. En el Godadecha Dipika se dice que Sila Jiva Goswami era anteriormente Vilasa Manjari Gopi. Desde su misma infancia, a Jiva Goswami le gustaba mucho el Srimad Bhagavatam. Más adelante fue a Navadvip a estudiar sánscrito y siguiendo los pasos de Nityananda Prabhu caminó alrededor de todo el Navadvip Dham. Después de visitar el Navadvip Dham fue a Venare a estudiar sánscrito con Madhusudan Vachaspati. Y al terminar sus estudios en Venare fue a Vrindavan y se refugió con sus tíos, Sri Rupas y Sanatan Goswami. Eso se describe en el Bhakti Ratnakara. Según la información que tenemos, Sila Jiva Goswami compuso y redactó un mínimo de 25 libros. Todos son muy célebres y se enlistan a continuación. El Hari Namamrita Vyakarana, el Sutra Malika, el Dhatu Sangraha, el Krishnarsa Dipika, el Gopala Virudavali, el Ragnamita Sesa, el Si Madhava Mohaksava, el Si Sanskarpa Karpavriksa, el Bharata Suchak Champu, el Gopal Tapani Tira, un comentario sobre el Brahma Sanhita, un comentario del Bhakti Rasamrita Sindhu, un comentario sobre el Ugala Nilamani, un comentario sobre el Yogasara Stava, un comentario sobre el Gayatri Mantra, tal como se describe en el Agni Purana, una descripción que se deriva del Padma Purana acerca de los pies de loto del Señor. Una descripción de los pies de loto de Srimati Radharani. El Gopala Shampoo en dos partes. Y 19 y 25.7 Sandarbha. Los Sandarbhas Krama, Tattva, Bhagavat, Paramatma, Krishna, Bhakti y Priti. Después de la desaparición de Sila Rupa Goswami y Sanatan Goswami, acaecida en Vrindavan, Sila Jiva Goswami se convirtió en el acharya de todos los Vaishnavas de Bengal y Orissa y el resto del mundo. Y él era quien solía guiarlos en su servicio devocional en Vrindavan. Él estableció el templo de Radha Damodar, donde tuvimos la oportunidad de vivir y retirarnos hasta la edad de 65 años, cuando decidimos ir a los Estados Unidos de América. Cuando Jiva Goswami aún estaba presente, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami recopiló
su famoso Chaitanya Charitamrita. Luego Srila Jiva Goswami inspiró a Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur y Dukhi Krishna Das para que predicaran en Bengal sobre el cultivo de conciencia de Krishna. Jiva Goswami fue informado de que todos los manuscritos que se habían recogido en Vrindavan y enviados a Bengal con motivos de prédica habían sido robados cerca de Vishnupura, Bengal, pero luego se les informó que los libros se habían recobrado. Srila Jiva Goswami le confirió el título de Kaviraj a Ramachandra Sena, un discípulo de Srinivas Acharya, y a Govinda, su hermano menor. Mientras Jiva Goswami vivía, Srimati Janavi Devi, la potencia de placer del señor Nityananda Prabhu, fue a Vrindavan con unos cuantos devotos. Jiva Goswami fue muy bondadoso con los Vaishnavas Gaudiya, los Vaishnavas de Bengal. A todo el que iba a Vrindavan, él le proveía de residencia y prasada. Su discípulo Krishnadas Andikari enlistó en su diario todos los libros de los Goswami. Los Sahajiyas hacen 3 acusaciones sobre Jiva Goswami. Sin duda que esto no es compatible con las ejecuciones del servicio devocional. La primera acusación está relacionada con un materialista que está muy orgulloso de su reputación como gran erudito en sánscrito y que se acercó a Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami para discutir con ellos acerca de las escrituras reveladas. Como Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami no querían perder el tiempo, le firmaron un papel que decía que los había derrotado en un debate sobre las escrituras reveladas. Llevando consigo ese papel, el erudito se acercó a Jiva Goswami por un certificado similar de derrota, pero Jiva Goswami no accedió a dárselo. Por el contrario, discutió con él acerca de las escrituras y lo derrotó. Era indudablemente correcto que Jiva Goswami impidiera que ese erudito deshonesto anunciara que habían vencido a Rupa Goswami y Sanatana Goswami. Pero la clase de los Sahajiyas, debido a su ignorancia, hace referencia a ese incidente para acusar a Jiva Goswami de haberse apartado de los principios de la humildad. Ellos no saben, sin embargo, que la humildad y la mansedumbre son apropiadas cuando el honor de uno ha sido insultado. Pero cuando se blasfema en contra del Señor Vishnu o de los Acharyas, no se debe ser humilde y manso, sino que se debe actuar. Se debe seguir el ejemplo que dio Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor Chaitanya Mahaprabhu en su oración dice: Trina api sunisina taro api sahinuna almana madena kirtaniya sadahari. Uno puede cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol, estar exento de todo sentido de vanidad y estar dispuesto a ofrecerle pleno respeto a los demás. En semejante estado mental,
Uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. Sin embargo, cuando el Señor se le informó que Nityananda Prabhu había sido herido por Yagai y Madai, de inmediato se dirigió al lugar de los hechos, furioso como el fuego, con el deseo de matarlos. Así pues, el Señor Chaitanya Mahaprabhu ha explicado su verso con el ejemplo de su propio comportamiento. Uno debe tolerar los insultos que se le hagan a uno mismo, pero cuando se blasfema contra superiores tales como otros Vaishnavas, no se debe ser ni humilde ni manso. Se debe tomar las medidas adecuadas para contrarrestar esa blasfemia. Ese es el deber del sirviente de un guru y de los Vaishnavas. Todo el que entiende el principio de la servidumbre eterna hacia el guru y los Vaishnavas apreciarán la acción de Srila Jiva Goswami en relación con el supuesto triunfo del erudito sobre sus gurus, Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami. Otra historia fabricada para difamar a Srila Jiva Goswami dice que después de que Srila Krishna Das Kaviraj Goswami compiló el Sri Chaitanya Charitamrita, le mostró el manuscrito a Jiva Goswami, el cual pensó que obstaculizaría su reputación de gran erudito, por lo que lo lanzó a un pozo. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami sufrió una gran conmoción y murió de inmediato. Por fortuna, una persona llamada Mukunda había guardado una copia del manuscrito de Sri Chaitanya Charitamrita, por lo que luego fue posible publicar el libro. Esa historia es otro ejemplo de ignominioso de blasfemia contra el Guru y el Vaishnava. Semejante historia nunca se debe aceptar como autoritativa. Según otras acusaciones, Srila Jiva Goswami no aprobaba los principios del Parakya Rasa de Brayadam, en razón de lo cual apoyaba el Swakya Rasa, mostrando que Radha y Krishna estaban casados eternamente. De hecho, cuando Jiva Goswami vivía, a algunos de sus seguidores no les gustaba el Parakya Rasa de la Gopi. Por consiguiente, Srila Jiva Goswami, en aras de su beneficio espiritual, apoyaba el Sukhiya Rasa, pues se daba cuenta de que, de lo contrario, los Sahayiyas explotarían el Parakya Rasa, tal como de hecho lo están haciendo en la actualidad. Lamentablemente, en Brindavan y Navadvip está de moda entre los Sahayiyas o Prakrita Sahayiyas por su perversión el buscarse una pareja sexual soltera con la cual vivir para ejecutar servicio devocional en estado de Parakya Rasa. Previendo eso, Srila Jiva Goswami apoyó el Swakya Rasa. Más adelante, todos los acharyas Vaishnavas también lo aprobaron. Srila Jiva Goswami jamás se opuso al Parakya Rasa trascendental, ni ningún otro Vaishnava lo desaprobó. Srila Jiva Goswami seguía estrictamente a los gurus y Vaishnavas que fueron sus predecesores, Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami, y Srila Krishna Das Kaviraj Goswami lo aceptó como uno de sus gurus instructores. Verso 86.
Por la voluntad del jardinero supremo, la rama de Srila Rupa Goswami y Sri Sanatana Goswami crecieron muchas veces más, expandiéndose por los países occidentales y cubriendo toda la región. Verso 87. Extendiéndose hasta los límites del río Sindhu y los valles de los montes Himalaya, se expandieron por toda la India, incluyendo todos los lugares de peregrinaje, tales como Vrindava, Mathura y Haridwara. Los frutos del amor de Dios que fructificaron en esas dos ramas se distribuyeron en abundancia. Al saborear esos frutos, todo el mundo se volvió loco por ellos. La generalidad de la gente de la parte occidental de la India no era ni inteligente ni bien educada, pero por la influencia de Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami se adiestraron en lo referente al servicio devocional y el buen comportamiento. Significado. Aunque no es solo al oeste de la India que la gente estaba contaminada por la relación con los musulmanes o mahometanos, es un hecho que cuanto más uno se dirige hacia el oeste de la India, más encontrará que la gente ha caído de la cultura védica. Incluso hasta hace unos 5.000 años, cuando todo el planeta se hallaba bajo el control de Maharaj Parisi, la cultura védica era corriente en todas partes. Sin embargo, la gente fue influenciada poco a poco por la cultura no védica y perdió su vista cómo comportarse en relación con el servicio devocional. Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami tuvieron la gran bondad de predicar acerca del culto del Bhakti Yoga por el oeste de la India, y siguiendo sus pasos, los propagadores del culto de Chaitanya Mahaprabhu en los países occidentales están difundiendo el movimiento de Sankirtan, el canto congregacional de Santo Nombre, e inculcando los principios del comportamiento Vaishnava, purificando y reformando así a muchas personas que anteriormente estaban acostumbradas a la cultura de los mlechas y yávanas. Todos nuestros devotos de los países occidentales abandonaron sus antiguos hábitos de tener vida sexual ilícita, consumo de bebida alcohólica, droga y estimulantes, comer carne y apostar. Desde luego que hace 500 años esas prácticas eran desconocidas, al menos en el este de la India. Pero desgraciadamente, en la actualidad toda la India se ha vuelto víctima de esos principios no védicos, que incluso a veces son respaldados por el gobierno. De conformidad con las instrucciones de las escrituras reveladas, ambos Goswami excavaron los lugares perdidos de peregrinaje e inauguraron la adoración de las deidades en Vrindava. El lugar, dice Srila Prabhupada, el lugar en el que ahora encontramos a Sri Radhakunda era un campo agrícola durante la época de Chaitanya Mahaprabhu. Ahí había un pequeño estanque de agua y Sri Chaitanya Mahaprabhu se bañó en esa agua y señaló que en un principio
Radha existía en esa localidad. Siguiendo sus instrucciones, Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami renovaron el Radha. Ese es uno de los brillantes ejemplos de cómo los Goswami excavaron lugares de peregrinaje que estaban perdidos. De modo similar, se debe al esfuerzo de los Goswami que se establecieron todos los templos importantes de Vrindavan. En un principio, en Vrindavan se establecieron 7 importantes templos Gaudiya Vaishnava. Es decir, el templo de Madana Mohan, el templo de Govinda, el templo de Gopinath, el templo de Sri Radha Ramana, el templo de Radha Shyamasundar, el templo de Radha Damodar y el templo de Gokulananda. Verso 91. Srila Raghunath Das Goswami, la 46ª rama del árbol, fue uno de los sirvientes más queridos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él abandonó todas sus posesiones materiales para entregarse por completo al Señor y vivir a sus pies de loto. Significado de Srila Prabhupada. Srila Raghunath Das Goswami nació muy probablemente en el año 416 acá, en una familia kayaksa, como hijo de Govardhan Mayudhira, que era el hermano menor del entonces Samidar Hiraya Mahudara. La aldea en la que nació se conoce como Sri Krishnapura. En la línea ferroviaria que hay entre Calcuta y Burdua hay una estación llamada Trisambhaga y a unos 2,5 kilómetros de ahí está la aldea de Krishnapura, donde se hallaba el hogar paternal de Raghunath Goswami. Ahí aún se encuentra un templo de Sri Radha Govinda. Frente al templo hay una gran área abierta, pero no hay ningún salón grande para reuniones. Sin embargo, un rico caballero de Calcuta de nombre Harisharana Ghosh, que residía en la zona Singla, reparó el templo recientemente. Todo el recinto del templo está rodeado de paredes y en un cuarto pequeño que está a un lado del templo hay un pequeño estrado en el que Raghunath Goswami solía adorar a la deidad. A un lado del templo se encuentra el río Saraswati y en vías de desaparición. Todos los antepasados de Sri Raghunath Das Goswami eran Vaishnavas, hombres muy ricos y devotos del Señor. En casa, su maestro espiritual era Yudhagnath Acharya. Aunque Raghunath Das era un hombre casado, no tenía apego a sus propiedades ni a su esposa. Al ver su tendencia a abandonar el hogar, su padre y su tío contrataron a unos guardaespaldas especiales para que lo vigilaran, pero aún así logró escaparse de su vigilancia y se fue a Jagannath Puri a reunirse con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ese incidente ocurrió en el año 439 Sakada. Raghunath Das Goswami compiló 3 libros llamados el Stavamala o Stavamali, el Dana Charita y el Mukta Charita. Él tuvo una vida muy larga. Durante la mayor parte de ella residió en Radhakunda, el lugar donde Raghunath Das Goswami realizaba
Su servicio devocional aún existe cerca de Radakunda. Él dejó de comer casi por completo, debido a lo cual estaba muy delgado y su salud era frágil. Su único interés era el de cantar el santo nombre del Señor. Poco a poco fue reduciendo su sueño hasta que prácticamente ya no dormía en absoluto. Se dice que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas de amor puro. Cuando Srinivas Acharya fue a ver a Raghunatha Goswami, el Goswami lo bendijo con su abrazo. Srinivas Acharya le pidió sus bendiciones para predicar en Bengal y Srila Raghunatha Goswami se la otorgó en el Gaura Ganadesha Dipika 186. Se dice que Srila Raghunatha Goswami era anteriormente la gopi llamada Rasa Manjari. A veces se le dice que él era Rati Manjari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hare Hare Bol.